Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar uno de estos temas delicados, sensibles, muy dolorosos para México, porque implica exhibir una realidad que pues las autoridades, los gobiernos, el federal, los estatales, los municipales, las cámaras, preferirían así como ocultar o como no ver, diríamos. Pero es pues la situación crítica, en opinión de algunos, en que viven periodistas en México y en que periodistas son perseguidos, acosados, desaparecidos y muertos también. Y para hablar de esto hemos convocado hoy a dos representantes de dos organizaciones con presencia nacional e internacional para hacer un poco un panorama de lo que se vive en México y de la situación real que enfrentan periodistas en el ejercicio de su profesión. Le quiero dar la bienvenida a Pedro Cárdenas, que es oficial de Protección y Defensa de Artículo 19. Ya has estado por aquí, Pedro, hace un par de años, me parece, pero te agradezco mucho que estés de regreso con nosotros. Bienvenido, gracias. No, y le doy la bienvenida a Jan Albert Hudsen, que es representante del Comité para la Protección de Periodistas del CPJ en México. El CPJ es una organización internacional, ¿no es cierto?, que tiene presencia en muchos países y que monitorea, corrígeme, maestro Jan, pues la situación de ejercicio profesional. Muchas veces pensamos que eso tiene que ver solamente con la libertad de expresión, ¿no?, que a lo mejor es como el termómetro más sensible, pero luego pues también cruzamos al tema de la seguridad y del ejercicio profesional, condiciones de seguridad. Jan, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, a lo mejor debiéramos empezar para compartir con el auditorio, con la gente que nos ve, con hacer un panorama de cómo está la situación hoy. Ahí están las cifras, que son desgarradoras y sangrientas, pero hay una realidad que va mucho más allá de las cifras y que con frecuencia los gobiernos o las autoridades, como decía al principio, prefieren cubrirse los ojos y decir, no. Cuando hay estas comparaciones, decir, oye, es como si fuéramos un país en guerra y mueren más periodistas aquí de los que mueren en Ucrania o de los que mueren en el Medio Oriente, etcétera. Y las autoridades dicen, no, eso es una exageración. Pedro, por favor, ¿cuál es el panorama hoy de los periodistas y de profesionales de esta profesión en México? Claro, pues la situación en México ya tiene varios años, varios sexenios que hemos estado analizando esta situación, que es crítica, ¿no? Estamos hablando de una situación donde la prensa en México vive continuamente pues este miedo, esta posibilidad de que vivan una agresión, ¿no? Por dar información clara, obviamente cuando hablamos de asesinatos, que es pues la expresión más violenta de la violencia, pues del año 2000 a la fecha hablamos de al menos 163 periodistas que han sido asesinadas y asesinados. Del año 2000 a la fecha. En 24 años, 163 periodistas, como mínimo, ¿no? Con posible vínculo a la libertad de expresión. Es decir, que hay una relación dentro de las circunstancias de su asesinato que nos indica que posiblemente fueran asesinados por este hecho. También hablamos de al menos 32 periodistas que permanecen desaparecidos también a la fecha, ¿no? Y vemos que pues hay una continuidad de violencia de distintos tipos de agresiones, ¿no? Cuando hablamos de agresiones, artículo 19 categorizamos 18 categorías distintas, desde lo que pueden ser, por ejemplo, limitaciones al acceso a la información, agresiones físicas, violencia, amenazas, intimidaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, por darte algunos datos del año pasado, el año 2023, hablamos de 561 agresiones y ataques contra periodistas, ¿no? Es decir, cada 16 horas. En un año. En un año, ¿no? Entonces, cada 16 horas, una persona periodista en México, en promedio, es víctima de alguna limitación a sus derechos, de alguna afectación física, de alguna afectación de amenaza, ¿no? Digital, inclusive. Y vemos que precisamente pues no son las condiciones para ejercer ni el periodismo ni la libertad de expresión como tal, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de un país donde a esto hay que agregarle pues una capa de impunidad. Porque estamos viendo que no se investigan estos casos, estamos viendo que estos procesos no son analizados y la reacción de las autoridades, ya sea estatales, ya sea federales, y de los 3 sexenios que llevamos analizando ya con mayor detalle,
pues vemos que meramente es reactivo, ¿no? Ocurre algo, bueno, en ese momento quizás hay alguna reacción rápida, hay una reacción momentánea, pero ahí se queda, ¿no? Nos quedamos sin investigaciones, nos quedamos sin saber quién está detrás de estas agresiones contra la prensa, digo, desde la óptica de investigación como tal que le corresponde a las fiscalías, ¿no? Pero sí, no... hay excepciones, pienso en el caso muy notorio cuando se trata de periodistas de mucha, como el caso de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, que fue un atentado frontal a su vida, que afortunadamente fracasaron, ¿no? Pero por la celebridad del personaje, por su impacto en la opinión pública, por la difusión de su trabajo, como que las autoridades reaccionaron un poco rápido, ¿no? Y hubo una investigación, y hubo unos detenidos, y ahí van las audiencias, no se ha concluido nada, pero, es decir, ya hay unos detenidos que aparentemente son los responsables materiales, pero falta todavía el asunto de quién estuvo atrás o dónde está el autor intelectual de los hechos. Por supuesto. Pero esa es una excepción, ese caso. Es cierto, ¿no? En los casos donde sí hay avance, vemos que se enfoca en los autores materiales y se enfoca en detenciones, ¿no? Un tema que particularmente, por ejemplo, presencia en las conferencias matutinas en la sección de Cero Impunidad, cuando hablaba de prensa, ¿no? Los reportes que nos daban es de personas detenidas, pero personas detenidas no es justicia, ¿no? Estamos hablando todavía que falta procesos, investigación, evidencia. Así es. Mucho. ¿Quiénes son los autores materiales? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Y sobre todo, ¿qué acciones se están tomando para evitar que se vuelva a repetir este ciclo de violencia? Ahorita te voy a pedir que hagamos una comparación, vamos con Jan, de todos estos sexenios. Si son iguales, la tendencia es idéntica, la respuesta de las autoridades es equivalente, o vemos que esto se ha agudizado, se ha acentuado. Tu panorama, Jan, por favor. Pues yo suscribo completamente a lo que comenta Pedro, y yo quisiera, creo que agregar que en México se institucionalizó completamente lo que es la impunidad. Y si comparamos las cifras en México con, por ejemplo, otros países en el mundo, México tiene el mayor número de periodistas desaparecidos a nivel mundial. Mayor número. El mayor número. Pero otra cosa que es muy importante cuando una matiz o un detalle en la cifra de desaparecidos, otros países que tienen un número grande de periodistas desaparecidos como Rusia, como Egipto, como Siria, como Irak, ahí los periodistas desaparecieron en una cierta temporada, en una cierta época. Por ejemplo, en Siria, más que nada 2014-2015, los conflictos contra Bashar el conflicto interno. En Rusia, en los años 90, después de la caída del comunismo. En Egipto, durante la primavera árabe. En México, la desaparición forzada de periodistas es una constante. Tenemos registrado más o menos una desaparición de un periodista cada año y medio, más o menos. Además, en términos de impunidad, Pedro ya lo mencionó, nosotros publicamos cada año el índice global de impunidad, en el cual comparamos diferentes países en el mundo y su grado de impunidad en asesinatos de periodistas. México está consistentemente en el 6º o 7º lugar, pero los países que están por arriba de México son Ucrania, Gaza, Etiopía, zonas en conflicto, en guerra, países que en conflicto armado, digamos. En una situación bueno, se puede debatir si lo que en México estamos viviendo es un conflicto convencional, es otro tipo de conflicto, pero México, al menos en teoría, en comparación a Ucrania, Gaza, Etiopía, es un país que en este momento se encuentra en una situación de paz convencional. Entonces, México es un país que está en una situación un poco particular. Sui generis, dicen algunos. Sui generis, sí, porque demuestra unas cifras que se comparan con países en guerra, pero no es un país en guerra. Eso quiere decir que la violencia y la impunidad, como ya mencionó Pedro, están completamente institucionalizados. Y lo más problemático es que en México, como también podemos leer en el manual de artículo 19 que acaba de salir, es que la autoridad, agentes del Estado, están involucrados en más de la mitad de los crímenes. No necesariamente los asesinatos y las desapariciones, pero en lo que tiene que ver con amenazas, lo que tiene que ver con bloqueos informativos, robo de equipo, violencia física. Y eso sucede con mucha más recurrencia. Sí, así es, porque la cifra que mencionó Pedro de una agresión cada 16 horas son las cifras que conocemos. Muchas veces nos damos las que cuenta, se denuncia. Así es que se denuncia. Hay otras que no se denuncian, supongo, ¿no? Muchas veces pasa que artículo 19, Reporteros Sin Fronteras o nosotros platicamos con periodistas y nos enteramos años después de que un periodista, una periodista ha sido víctima de ataques, de amenazas, de violencia muy seguido sin que nunca se había reportado porque por
cuestiones como miedo o desconocimiento de las organizaciones nunca se reportó. Entonces, la realidad es que, como también es el caso en la violencia generalizada, la violencia contra periodistas tiene una cifra negra desconocida, pero significante. A ver, vamos a tratar de ir profundizando en esto para encontrar las causas. Hablan de una impunidad y de una violencia institucionalizada, lo cual es gravísimo, porque es como decir que es un país donde no hay un aparato de justicia, ¿no es cierto? Y esto a lo mejor podría extenderse a otros sectores de la sociedad más allá del periodismo. Muy bien. El número de desaparecidos está en... En 32. En 32, momento, sí. Correcto. ¿Y en qué periodo, Joan? Nosotros estamos recordando cifras desde 1992. Hay una cifra desconocida de periodistas desaparecidos antes del 92. Que no sabemos, correcto. Que no sabemos también porque la Autoridad Mexicana de Gobierno Federal no lo registró como tal, sí, digamos, antes de los años 80. Entonces, pero ya estamos hablando de otra temporada, en 32 años ustedes tienen 32 periodistas desaparecidos, promedio uno al año. Y tú dabas una cifra de fallecidos, de muertos, desde el 2000 al 24, que son 24 años, de 163. Así es. Si comparamos esto a nivel internacional, tú dabas algunos parámetros de cómo pasa en otras partes del mundo. Yo recuerdo, a lo mejor ustedes lo conocen, pero en Washington se hizo un museo de las noticias, tendrá unos 18 años, no creo que más, es bastante reciente comparado con los museos históricos de la ciudad de Washington. Se llama el Newseum y es realmente espectacular porque tiene cosas de todas partes del mundo y todo, pero tiene un mapa a la entrada que habla del ejercicio de la libertad de expresión y colorea al mundo, ¿no? Es decir, están las democracias occidentales, Europa, está Norteamérica, está Latinoamérica, está Asia, está etcétera, y más o menos el mapa te pinta los niveles de libertad de expresión y de ejercicio de la libertad de expresión en todos esos países. Y México aparece, es decir, ¿cuáles son los de arriba? Y es a donde quiero llevar, y que me digan ustedes, es decir, pareciera que en Europa hay muchas garantías y muchos derechos consagrados y respetados para la libertad de expresión, para que el periodista pueda hacer su trabajo en absoluta libertad y que no sufra estas 17, 18 categorías de acoso, persecución, presión, limitación de derechos, etcétera. Y está Norteamérica, está Canadá, etcétera. Luego Latinoamérica está pues un par de escalones abajo y va cambiando de colores. Y México aparece, con mucha tristeza, como un país que está ahí como en el medio, ¿no? Como un país que ha hecho un esfuerzo por su transición democrática y que ha avanzado en términos de garantizar derechos, pero no lo ha logrado del todo, como que está ahí a la mitad. ¿Qué dirían ustedes de esto? Claro, creo que hay que resaltar varias cosas. A ver, México tiene un marco legal robusto en casi todos los escenarios. No en todo, no, hay algunos temas todavía que se sigue trabajando, pero a ver, lo que es cuando ves la legislación mexicana, la garantía de la libertad de expresión está dada. El problema es que del de jure al de facto, ¿no? De entrar ahora sí verdaderamente, efectivamente, ¿no? Hay un espacio tremendo y donde estamos viendo que no se cumple, ¿no? Pensemos simple y sencillamente en, por ejemplo, la temática de las garantías de una persona periodista que ejerce, ¿no? Para empezar, como ya comentaba Jan y como comentábamos, hay un tema de puedo ser víctima de violencia. Luego, cuando voy a ser víctima de violencia, si yo denuncio, pues quién sabe si va a avanzar, porque como ya comentaba Jan, hay impunidad institucionalizada al grado en que hemos documentado, por ejemplo, con las fiscalías. Pues vemos continuamente que o no se quiere tomar el caso, o no se quiere tomar el caso como si fuera periodista, no se cumple con el protocolo homologado de delitos contra la libertad de expresión, ¿no? Y entonces hago referencia a que tenemos protocolos. Pero a ver, vamos a profundizar en eso porque ustedes lo estudian y lo miden todo el tiempo. Yo soy enemigo de las teorías del complot, ¿no? Aquí no hay un gran complot para decir a los periodistas, arruínenlos, ¿no? Métanlos a la... No, porque esto además sucede en diferentes estados, en diferentes regiones, hay diferentes autoridades, hay jueces distintos en cada lugar y sin embargo hay un comportamiento muy semejante. ¿Por qué? Porque son casos complicados, son casos espinosos, tienen que hacer mucho trabajo de investigación y de presentación de evidencias que luego es muy difícil recabar. Es decir, ¿por qué se da esta impunidad? Porque pasa en Guerrero, pero pasa en Tamaulipas, pero pasa en Coahuila, pero pasa en Michoacán. Y no es que los jueces se hablen y se pongan de acuerdo, estamos de acuerdo en eso.
¿Por qué pasa esta conducta? Un periodista va, denuncia, oiga, fui víctima de esto, me quitaron mi equipo, me hostigaron, no me dejaron entrar a la conferencia de prensa de tal personaje, o pregunté algo y el funcionario me hostigó, cosa que ahora sucede con mucha frecuencia, es una práctica nefasta desde Palacio Nacional, agredir, violentar, exhibir, humillar a los periodistas, en fin, etcétera. Pero se cuenta la bandera de la libertad de expresión, ¿no? Es una joya. Aquí se permite todo, pero túndale, ¿no? Y te pega una... Exacto, bueno, muy bien. Pero explíquenme por qué se da esto, porque yo no puedo pensar que haya un acuerdo entre autoridades. Las investigaciones son difíciles, recabar las evidencias es complicado. Bueno, no en todos los casos, ¿no? Para empezar, el tema de impunidad, como ya comentabas tú, es un tema que no solo se limita a la prensa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema de prensa? Como ya decíamos, desafortunadamente, y esto es una tendencia ya en el sexenio de Felipe Calderón, en el de Enrique Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López Obrador, la violencia sigue siendo mayoritariamente arriba del 50% en todos los años, directamente de autoridades municipales, estatales e inclusive federal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega uno a la fiscalía, dice, oye, bueno, me está agrediendo una autoridad y la fiscalía dice, uy, ¿no? Entonces ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque sí hay un tema de impunidad de proteger a quienes están en el poder. Y ese es precisamente uno de los hechos, ¿no? Otro tema que hay que hablar es si hay un tema de análisis macrocriminal que hay que considerar. Recientemente, en enero de este año, presentamos un informe que se llama Veracruz de los Silencios, donde hablamos del periodo del gobierno de Duarte de Veracruz, donde se asesinaron 18 periodistas, ¿no? Que es el estado más violento contra la prensa en un solo gobierno, es el estado más violento que hay, ¿no? En todos estos periodos. ¿Y qué encontrábamos? Que sí había patrones, ¿no? Arriba del 50 o 60% de los periodistas asesinados, por ejemplo, primero eran desaparecidos o primero tenían una situación de amenaza que no se investigaba, que no se recurría y se que agrava. Eventualmente va escalando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No se investigan las agresiones menores, digamos, ¿no? Porque ninguna es menor, pero no se investigan agresiones de me llegó un mensaje, me llegó una intimidación, no me quiso dar información la autoridad, me está acusando la autoridad de que yo no soy periodista y entonces empieza ese tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eventualmente sí identificamos. O sea, va increciendo, digamos, es decir, empieza una amenaza, no te metes en ese tema, no, etcétera. Aquí hay línea, y luego viene una agresión física o luego hasta que culmina con una desaparición o asesinato. Es correcto, ¿no? Y en ese sentido, sí hay ciertos estados o ciertos momentos donde podemos, si lo analizamos desde una óptica de vínculos de poder con grupos de delincuencia organizada, vínculos de poder con... Pero ahorita, yo creo que hay que dividir ahí, porque si no le pintamos un panorama a la audiencia de que todo, y pareciera ensalada. Hay violencia desde los gobiernos, esa es una, y hay otra que tiene que ver con el trabajo de cobertura, corríjanme, es decir, el periodista que va e investiga crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, polleros en la frontera, y ese es otro tipo de agresión y violencia, ¿lo entiendo correctamente? Sí, pero tampoco hay que decir que son entes completamente distintos. Bueno, es violencia al final, pero lo que quiero decir es que no toda procede de una autoridad. No todo procede de la autoridad, ¿no? Y definitivamente, de hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de agresiones directamente de delincuencia organizada, cada año podemos decir que está entre el 10, 14%, va variando cada año, ¿no? Que hay una presencia de delincuencia organizada presente que amenaza a la prensa y que quizás no tiene un vínculo directo a autoridad. ¿Calculan ustedes en ese porcentaje? Sí, varía cada año, ¿no? Por dar, justo algunos años está el 10, 11, otros años 14 ha sido el año más alto, ¿no? Donde ha llegado el porcentaje más alto, ¿no? En el año pasado, por ejemplo, sí teníamos, ¿no? A las autoridades, luego a lo que era sector privado o entes privados y luego delincuencia organizada. Ahorita te pregunto, ¿no? Que me digas cuáles son los entes privados, porque también, Jan, tu visión sobre esto, es decir, ¿en qué porcentaje la violencia procede de qué fuente? Como comentó Pedro, yo creo que varía, depende de la entidad federal, depende de la cobertura del lado del periodista y también depende un poquito de la temporada política, ¿no? El clima político. Yo creo que hay tres cosas que son muy importantes para poder analizar la violencia contra periodistas. Primero, el periodista debe estar cubriendo algo que directamente afecta a los intereses de un actor. Puede ser un actor estatal o puede ser un actor no estatal o en estados como
como donde hay mucha presencia de la delincuencia organizada, la división entre lo que es estatal y lo que no es estatal a veces se pierde. A veces se pierde y es borroso, ¿no? Creo que el mejor ejemplo es el gobierno municipal de Iguala, en Guerrero, durante el secuestro masivo de los estudiantes de Ayotzinapa. Lo segundo es que los actores deben tener a su disposición herramientas para cometer actos de violencia extrema, y el tercer factor tiene que tener la disposición de utilizar esas herramientas. Y la parte de la disposición es muy importante, porque ¿de qué depende la disposición? Depende por lo general de la posibilidad de que van a sentir el impacto o las consecuencias de usar esa violencia. Eso quiere decir que si hay mucha impunidad, si es un estado donde si apenas se meten a investigar un asunto, el caso nunca llegará a un juez, y si llega a un juez, la posibilidad de que van a realmente sentenciar a los actores intelectuales y materiales, si todo esto se ve imposibilitado en una cierta entidad federativa, pues la motivación para usar violencia es extremadamente alta, es extremadamente presente. Y eso como claro, Pedro, ¿no? si no pasa nada, pues es muy fácil recurrir a la violencia. Porque Sí. no hay castigo, no hay sanción, no hay investigación, no hay nada. Exacto. ¿No? Y por tanto, vemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México se reporta muchísimas agresiones contra periodistas, pero eso es porque las organizaciones, las autoridades, todos estamos concentrados acá, y es mucho más fácil detectar las agresiones, y vemos, por lo general, aunque tampoco quiero darles como demasiados cumplidos, pero vemos una disposición un poquito más por arriba del promedio en el país. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. De lo contrario, si vamos a un estado como Tamaulipas, donde existe prácticamente un pacto entre la delincuencia organizada y el poder estatal de dividir entre el inframundo y entre el poder, básicamente el control sobre el territorio, ahí vemos que los periodistas ni siquiera se atreven a reportar una agresión porque saben que eso puede provocar más agresiones todavía. No, y su vida está de por medio. Tú mencionas el récord en los últimos 20 años en México, el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, con 18 periodistas asesinados. Luego, ¿en qué orden aparecerían otras entidades? También vemos, por ejemplo, números, estados con números altos de asesinatos, pues sí es, por ejemplo, Tamaulipas, Guerrero, ¿no? Donde hemos visto también este tipo de situaciones. Bueno, o sea, haciendo estos tres, ¿no? Como los más altos, donde sí se resalta más. Luego prácticamente, pues las entidades ya tienen casos un poco menores de 1 o 2, ¿no? Que son, pero como sea, estamos hablando de algo bastante crítico. Ahora, por ejemplo, en este último sexenio, el estado fronterizo, por ejemplo, el estado de Sinaloa también tuvo múltiples asesinatos, ¿no? Y entonces sí es un poquito lo que comentaba ya, ¿no? Que hay un tema de, depende del estado, el contexto político, de repente genera condiciones donde ya sea delincuencia organizada, ya sea las autoridades, por ejemplo, pues tienen un momento donde aquí no se puede publicar sobre ciertos temas, ¿no? Inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2018 ya marcaba que existían zonas de silencio. El estado de Tamaulipas, que mencionó Jan, no por se ejemplo, puede hablar era un estado de silencio desde el 2018 que lo marcó la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces hay este tema. Guerrero, supongo, ahora, ¿no? Guerrero también, Michoacán también es un caso muy notable porque tiene un número de periodistas desaparecidos extraordinariamente alto. Y siguiendo un poquito lo que comentó Pedro, un caso muy particular que nos muestra un poco lo que describimos, Baja California Sur. Hace 15 años fue prácticamente el estado más seguro de toda la República. Periodistas allá podían cubrir todo sin muchos problemas, no había tanta presencia en medios, es una población relativamente reducida, pequeña, pero era un estado tranquilo. Hace como 6, 7 años hay una verdadera explosión de violencia. De repente hay asesinatos de periodistas en Baja California Sur, cosa que nunca habíamos visto antes. Y ya después, cuando, según algunos analistas, un solo grupo de la delincuencia organizada asume el control total sobre la entidad, la violencia baja y las circunstancias para los periodistas también mejoran un poco. Tocas un punto central ahí. Sí. Cuando vemos grupos en conflicto por el control de la zona, las rutas, el territorio, y esto implica evidentemente guerra y violencia, muertes, sangres, etcétera.
la cobertura y la vida, el riesgo de los periodistas adquieren niveles mucho más elevados? Sí, así es. Dentro del CPJ, por ejemplo, tenemos un factor que siempre mencionamos en casos de asesinatos, que es fuego cruzado. Y el fuego cruzado quiere decir que un periodista se puede convertir en daño colateral de una lucha por el territorio. Un caso muy notable es el municipio de Iguala, donde más de 10 periodistas tenían que salir desde el 2020, básicamente porque dos grupos que fueron generados por una fracturación del grupo de los Guerreros Unidos empezaron a pelear la zona, y también los grupos de la delincuencia organizada pelean por el control de la narrativa. Sí. ¿Cuál es la herramienta más directa para controlar la narrativa? Los medios de comunicación y las redes sociales. Claro. Muchos periodistas allá operan también en redes sociales. Entonces, ¿qué hacen estos grupos? Empiezan a presionar a las y los periodistas para poder controlar la narrativa, también para contestar un poco la narrativa del Estado. Entonces, también es una guerra de comunicación, y lamentablemente los agentes no estatales como la delincuencia organizada tienen esa disposición de utilizar las medidas más extremas de violencia, y lo que también vemos en Iguala, que todavía hace más compleja la situación, es que la policía estatal, la Guardia Nacional, el ejército, todos ellos también tienen un cierto grado de colusión con grupos de la delincuencia organizada. Si hacemos una comparación, antes de irnos a la pausa, pero es un dato final y usted lo está esperando. Si comparamos los últimos 4 sexenios, Fox, Calderón, Peña, López Obrador, ¿ustedes ven la curva se ha elevado, se ha agudizado, permanece más o menos igual en términos de violencia y agresión contra periodistas, o se ha acentuado en algún momento? En tema de violencias, por ejemplo, vemos que con Vicente Fox inicia, ¿no?, un tema de su vida, pero se agudiza principalmente con Felipe Calderón Hinojosa. El tema de la llamada guerra contra la delincuencia organizada, no, la guerra contra el narco, genera precisamente estas condiciones que hablaba ya precisamente de atomización a nivel local, genera altos niveles de violencia. Felipe Calderón, por ejemplo, pues es el sexenio con más asesinatos, 48 periodistas asesinados, 48. Luego tenemos a Enrique Peña Nieto, ¿no?, donde vemos que las agresiones suben 10% cada año sin falla, ¿no? Es un tema continuo de violencia, de esta violencia continua. Es decir, no se contiene, sino que va en escalada. Sí. Los asesinatos se mantienen en un número similar, ¿no?, 47, y luego ya pasamos a Andrés Manuel López Obrador, donde la violencia llega a un pico. Hasta ahora no sabemos, ¿no? De hecho, el año pasado pues hubo una leve reducción, entonces no sabemos, pero vemos que estamos en un pico alto, más alto que los 2 sexenios anteriores. No parece ser la misma tendencia de crecimiento. ¿Cuántos llevamos en este sexenio? Cuando hablamos de asesinatos, estamos hablando de 43 periodistas asesinados. Es decir, vamos a cerrar a finales de esta administración con números muy semejantes a los de los anteriores. Así es. Ahora, eso es en asesinatos. Cuando hablamos de violencia contra la prensa, de las agresiones, se ha ido para arriba. Todas las agresiones se han mantenido arriba. Ahora lo que vamos a ver es pues hacia dónde vamos, ¿no? Por eso nuestro último informe lo titulamos Cambio Continuidad. ¿Hacia dónde vamos a ir con la próxima? ¿Y está previsto para qué mes de este año? Nosotros presentamos una versión muy resumida de algunos números de enero, así es. Se lo vi, pero está previsto algo hacia cuando termine la administración, así es, al terminar la administración haremos una presentación de un informe sexenal donde haremos una evaluación de todo esto que hemos estado viendo. Ahí, Chan, ¿algo que agregar a esto? Yo creo que sí, quisiera agregar también a lo que comenta Pedro, ¿no? O sea, empieza a subir en el sexenio de Vicente Fox. Y ahorita estamos llegando a una especie de plató, ¿no?, en el sexenio de López Obrador. Sin embargo, que es muy importante mencionar. Es decir, que se mantiene estable. Se mantiene estable. Okay. Sin embargo, el hecho de que hubo menos asesinatos en el sexenio de Vicente Fox y que ahorita ya no está subiendo tanto como durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, no quiere decir que el gobierno de Vicente Fox y el gobierno de López Obrador de alguna forma han implementado políticas públicas que cambiaron significativamente el ámbito. En realidad, esa impunidad institucionalizada que hemos platicado, las agresiones contra la prensa desde actores estatales más que nada, son exactamente iguales, tanto en el sexenio de Fox, como de Calderón, como de Peña Nieto, como de López Obrador. Esa estructura siempre ha existido. Lo que ha cambiado es la dinámica, y la dinámica es el contexto de la guerra contra el narcotráfico, que atomizó, como bien dijo Pedro, que fracturó muchos grupos de la delincuencia organizada y que generó una pérdida de control tremendo por parte del
del Estado mexicano sobre su propio territorio nacional. Y eso es lo que genera la situación en la que estamos ahorita. Entonces, yo no me atrevería a decir que un presidente ha hecho una mejor labor que otra. Yo creo que todos los presidentes en este siglo han fracasado en atender la delincuencia y la impunidad, solo que las cifras están un poquito más marcadas en algunos sexenios que en otros. Déjenos hacer una pausa. Estamos con representantes de Artículo 19 y el Comité de Protección de Periodistas a nivel mundial evaluando la situación en México. Mensajes, regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Para los que tenemos ya muchos años en este oficio, cuando hacemos ese cambio y esa transición importante entre los 90s y los 2000, se inicia lo que algunos llaman este proceso de transición democrática en México, etcétera. El hostigamiento o la violencia y presión contra periodistas tenía una procedencia política esencialmente, ¿no? No cubras estos temas, no se habla del ejército, jamás de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y la cobertura criminal o delincuencial tenía que ver esencialmente con la nota roja, una cosa bastante burda incluso, etcétera. Pero luego esto creció y se destapó de una forma brutal. Cuando pasamos a los 2000 y se empiezan a hacer estas mediciones en México y el gobierno de Fox y el inicio de algunas instituciones profundamente o de convicción democrática, se establecen algunos mecanismos, ahorita vamos a hablar de eso, de protección, etcétera, y se dice la violencia mutó, la violencia contra los periodistas, y dejó de ser política primariamente para convertirse en un tema relacionado a la delincuencia, al crimen organizado, a los grupos de narcotráfico. Y hacen esta diferenciación. Han pasado 20 años de eso, se ha estudiado mucho, se ha hablado mucho al respecto y a lo mejor fue un instrumento retórico de aquel gobierno decir la política, los partidos o los gobiernos ya no hacen esto, ya no persiguen a periodistas, ya no nada, ya hay una transición democrática. Ahora la violencia que subsiste contra los periodistas es y proviene del crimen organizado y de la delincuencia. En retrospectiva, 20 años después, ¿esto suena creíble? No, a ver. Absolutamente, ¿no? En el caso, ya que comentamos antes del corte, por ejemplo, ¿no? El tema de que la cobertura principal es la cobertura de política, es la que más genera agresiones a la prensa. La que más. Entonces y ahora, y se ha mantenido así todos estos 20 años. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vemos a lo largo de estas administraciones? La cobertura política, sobre todo local o estatal, es la de mayor riesgo en temas de una agresión diaria continua, que puede ser física, digital, que puede ser de distintas maneras. Sí que la cobertura de la nota roja, la nota de seguridad, es bastante violenta en términos de pues, los vínculos, por ejemplo, que pueda haber a los asesinatos, a desapariciones o agresiones también físicas de mayor riesgo, ¿no? Pero eso no quita que la violencia principal venga de delincuencia organizada. Ahora, vemos algunos casos como, por ejemplo, el caso de Lourdes Maldonado, que fue asesinada en Baja California, ¿no? Ella, una de sus coberturas principales era política, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Posterior, las autoridades, ¿qué es lo que nos dicen? Fue la delincuencia organizada, ¿no? La delincuencia organizada está detrás. Y digo, a ver, probablemente la delincuencia organizada sí está tirando el gatillo. Pero ¿por qué la delincuencia organizada está asesinando a periodistas con cobertura política? Y ahí es donde precisamente está fallando el sistema y está fallando este discurso porque nada más nos dicen, aquí no es desde acá, ¿no? Ahora, la violencia no necesariamente es física. Uno de los temas que creo que más ejemplifica este tema, el tema del acoso judicial, es decir, que se utilice la ley mexicana para iniciar procesos a periodistas por sus publicaciones e investigaciones. Esto es algo que hemos publicado desde el año 2016 a la fecha, hemos visto un crecimiento tremendo. En el 2015 había un caso, 2016 ya estábamos hablando de 13, luego pasamos hasta 30, 40, el año pasado estábamos hablando de 22 casos en un año, es decir, cada mes... Periodistas a los que se les investiga y persigue un proceso judicial, por lo que publicaron. Penal, civil o administrativo, ¿no? Entonces,
1 o 2 periodistas al mes se les inicia un proceso, una investigación por sus publicaciones. La mayoría de quien inicia estos procesos son autoridades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en México la cultura política desde atrás, y que sigue siendo, es la crítica no se permite, la investigación no se permite, y vas a tener consecuencias. Serán económicas, serán legales porque te voy a demandar, te voy a denunciar, o serán físicas porque va a haber una situación. Bueno, déjame citarte, a lo mejor no lo tienen ustedes registrado porque yo no lo denuncié, pero varios periodistas del Financiero que denunciamos una connivencia entre políticos mexiquenses y el crimen organizado, particularmente en el municipio de Valle de Bravo, con la llegada de una presidenta municipal, y lo denunciamos y lo pusimos en... fuimos acusados en tribunales del Estado de México por violencia política, de género, por una serie de cosas. Sí, y déjame decirte que el Estado de México es un Estado particularmente peligroso para periodistas en ese sentido. Periodistas de investigación como Humberto Paget, por ejemplo, han sido... Lo hemos visto, sí, claro. Sí, violentamente acusado por el gobierno del Estado, por el exgobernador Erubiel Ávila y también por Del Mazo. Entonces, yo creo que es un error fundamental pensar que la transición a la democracia inmediatamente implica también la transición a una cultura política democrática transparente. También es el gran error del presidente López Obrador pensar de que nada más porque él quiere que ya se acabe la corrupción, ya se va a acabar la corrupción. No es por voluntad ni por homos. Sí, o sea, los procesos democráticos son procesos complejos, muy largos, a menudo muy caóticos, duran mucho tiempo y conllevan una constante vigilancia por parte de la sociedad civil y la sociedad en general para presionar que cambie la cultura política. México es una democracia, efectivamente, pero tan solo el número de asesinatos de candidatos durante la campaña electoral... Sí, va altísima. Sí, va altísima. Ya nos está llegando el promedio de 1 o 2 cada día. Otra vez. Impresionante, ¿no? Es impresionante. Ahora que citabas este caso, pensaba en el de Carlos Loret, por ejemplo, que también es una cosa escandalosa porque Carlos denuncia la entrega de dinero en unos sobres con el hermano del presidente de la República. Y está el video, es decir, el material gráfico es inocultable, es un documento en sí mismo. Y el diálogo, sí, mi hermano sabe, dice, cuando recibe el sobre con dinero. Bueno. Y el investigado es el periodista. Así es. El investigado es el periodista, estuvo 8 horas en semanas recientes, en un interrogatorio larguísimo, exhaustivo, de dónde sacó usted eso y por qué lo publicó y de parte de quién. Es decir, la autoridad, decías tú, se vuelca, en vez de investigar los hechos que el periodista denuncia, que es, me parece, donde está el delito a investigar, ¿no? Hay un delito electoral ahí, está recibiendo dinero en tiempos de una campaña para un candidato. Ese es un hecho constitutivo de delito, dicen los abogados. Ese no se investiga. Se investiga la publicación del periodista. ¿No? Que es justo esta doble cara de la impunidad, ¿no? Es una justicia que avanza a 2 velocidades distintas. Si yo soy periodista y yo digo, alguien me agredió, investíguenlo, eso puede tardar décadas en que se inicie algún proceso. Y que tal vez no pase nunca nada, Así es, ¿no? Entonces tenemos casos que, artículo 19 representamos en algunos casos temas legales, en los cuales tienen 15 años, 10 años esperando, ¿no? Y esos son los casos que tenemos. Hay gente que tiene esperando mucho más por justicia. Pero ¿qué es lo que pasa? Por otro lado, cuando la prensa ahora sí que la acusación es contra ellos, de repente las fiscalías avanzan a una velocidad, y digo cualquiera, porque las fiscalías estatales particularmente avanzan en procesos contra periodistas muy rápidamente, donde se está utilizando normativa, la cual inclusive existe todavía en México, por ejemplo, los mal llamados delitos contra el honor, por ejemplo. Este tipo de normativas de difamación, de calumnias y todo, que no deben de existir en códigos penales, siguen existiendo en códigos penales. ¿En otras partes del mundo existen? Sí existen, pero nuevamente digo que la situación en México yo creo que es bastante particular. México, como ya contó Pedro, ¿no? O sea, existe aquí como un marco legal institucional bastante robusto en comparación a otros países, incluso en comparación a países en América Latina, ¿no? para la investigación de delitos contra la libertad de expresión. Pero hay una especie de disonancia, ¿no? Entre lo que existe en papel y lo que existe en el campo. Hay
por ejemplo, el mecanismo federal de protección que existe aquí en México. Les iba a preguntar si funciona o no funciona. Sí, y lo que es curioso es que el mecanismo federal de protección en México es en términos de su fortaleza, de su mandato, de su marco institucional, es de los más sólidos. Robustos, más sólidos al nivel mundial. En los Países Bajos, en Holanda, donde también vemos un aumento en el número de amenazas contra periodistas, incluso ha habido 2 asesinatos de periodistas durante los últimos 5 o 6 años, existe nada más una especie de colaboración más o menos formal entre lo que es la fiscalía, lo que son los periodistas y los medios. No existe un mecanismo. El problema es que en México, como bien dice Pedro, no todo parece ir en 2 velocidades, ¿no? Cuando quieres incorporar a un periodista en el mecanismo, tiene que enfrentar una burocracia enorme. Pero cuando un funcionario quiere demandar a un periodista, eso sucede de inmediato. Eso sucede así, rapidísimo. Y eso es algo que creo que le preocupa mucho a periodistas también como Carlos Loret de Mola, de que cómo es posible que tan fácilmente los pueden intimidar judicialmente en comparación a la carga burocrática y los esfuerzos que se tiene que hacer para obtener un mínimo nivel de protección de periodistas. Bueno, ustedes saben que hay periodistas mexicanos que se han tenido que ir de México, ¿no? Absolutamente. Y que han tenido que escapar. Pero volvamos a este mecanismo, porque pareciera que está ahí, que es muy sólido, y luego escuchamos al presidente en decir, bueno, pues pasó, pero no había pedido la ayuda del Estado. Dile al público, por favor, Pedro, ¿en qué consiste el mecanismo? ¿Dónde van los periodistas? ¿De qué instrumentos de protección rodean a un periodista que dice, oiga, me están amenazando, me están presionando? Claro, para quienes no lo conozcan, existe desde el año 2012, a base de la Ley de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, genera este mecanismo que básicamente debe de fungir como un sistema de protección en donde tú puedes, como periodista o persona defensora, aplicar, que se haga un análisis de riesgo, se te pongan medidas que se van evaluando con el paso del tiempo. Esto incluye algunas medidas que pueden ser reactivas, medidas de prevención, medidas de protección física. De protección, ¿no? Personal. Así es, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema o qué es lo que vamos viendo? Desafortunadamente, a lo largo de estos años, el mecanismo ha fallado en el tema preventivo. Y esto también habla de que no hay una política pública a nivel estatal de tema preventivo. Sí, porque, ¿no?, hay periodistas que denuncian y luego son asesinados. Así es, ¿no? Oiga, pero había denuncia y no le dieron protección. Correcto. Ahora, el mecanismo también, ¿qué es lo que pasa? Al ser reactivo, ¿qué es lo que vemos? El mecanismo dice, ¿te pasó algo? Sí, aquí está tu botón de pánico, aquí está tu medida puntual y bueno, nos hablas y a ver si pasa algo, ¿no? Pero esa falta de coordinación, digamos, con cuáles son los procesos para identificar de dónde viene la violencia. Y por otro lado, de las fiscalías que no están tomando ningún rol en absoluto en el tema de protección y en mantener las investigaciones activas, pues la prensa llega a un proceso de desplazamiento. Ya han estado hablando de desplazamiento en Guerrero, ¿no? Mencionabas 10 casos. O sea, creo que los últimos informes del mecanismo, si no me equivoco, tienen alrededor de, creo que eran 80 refugios activos más o menos, ¿no? Gente que ha tenido que... Periodistas y personas defensoras que han tenido que salir a otros estados, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de exilio, sino pues me salgo. Pero ¿qué es lo que pasa como medida de salida, de desplazamiento? Es todas las afectaciones personales, familiares. Sí, claro. Patrimoniales. Pero, incluso. De nuevo, estamos viendo el tema de zona de silencio, porque si a ti te agreden y lo que yo te propongo es, bueno, te muevo a otro estado, ¿no? Donde no está tu agresor. Sí. ¿Quién está cubriendo ahora lo que tú cubrías, ¿no? Y entonces vemos este impacto, ¿no? Y vemos que también el mecanismo ha tenido reacciones. Es muy complicado. Yo te muevo a otro estado. ¿Y dónde trabajo? ¿Quién me paga mi salario? ¿Dónde vivo? Porque aquí tengo una casa, tengo que llevarme a mi familia, a mis hijos. O sea, es una cosa muy complicada. Claro, si tu vida está de por medio, bueno, pues no hay mucha opción en ese sentido, pero también el problema es que ahí se enfoca el mecanismo y prácticamente revictimiza a los periodistas, porque les dice, yo te ofrecí moverte, tú no te quisiste mover, estás en riesgo, ¿no? Como fue el caso de Monitor Michoacán. Es tu responsabilidad. El caso de Monitor Michoacán, ¿no? A el director, el director avisó de amenazas. Llegaron un grupo armado, disparó al medio, asesinó a uno de sus colegas, ¿no? Roberto Toledo. Sí. Luego después, semanas después, asesinan a Armando, ¿no? El mecanismo, o cuál fue la reacción de Secretaría de Gobernación fue, bueno, le ofrecimos refugio, pero como no quiso... O sea, fracasó por completo el mecanismo, ¿no? Ahí hay un tema precisamente de, bueno, si el periodista no quiere salir, porque ahí está su vida, ahí está su familia, ahí está su trabajo. ¿Cómo lo protejo? ¿Qué medidas hay que proteger ahí para intentar asegurar que puede ejercer su labor periodística? Ese es el rol que deben de tener las autoridades.
¿Así es en el mundo, Jan? ¿En otros países opera de la misma forma? ¿Hay países que han diseñado mecanismos más exitosos? Lamentablemente, hay muy pocos países donde eso está funcionando bien. Tomo el ejemplo de América Latina. Hay mecanismos de protección que existen en Honduras, en Brasil, Colombia, en Colombia. El mecanismo de Colombia posiblemente es el que más se puede comparar con México. También porque Colombia cuenta con una organización que se llama la FLIP, la Federación para la Libertad de Expresión, de libertad de prensa en Colombia. Y hay una especie de colaboración entre lo que es el gobierno y lo que es sociedad civil y periodistas que más o menos, depende de la temporada, depende de quién está en el poder, está funcionando. Pero en otros países como Honduras, como Guatemala, como Brasil, por lo general son tigres de papel. Son mecanismos que existen, pero son más como los mecanismos estatales en México. No se implementan. Recordemos que cuando asesinaron al periodista Javier Valdés aquí en México, unos días después, el entonces presidente Enrique Peña Nieto convocó a todos los gobernadores de la República, creo que fue en San Luis Potosí, donde tuvieron una reunión donde decretó que cada entidad federativa en México debía tener un mecanismo estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y que tenía que colaborar con el mecanismo federal. Eso fue hace 7 años. 7 años después, apenas 17, que fue la última cifra que yo tengo, son estados donde tienen un mecanismo ya formalizado, que tiene personal, que está en teoría operando. O sea, la mitad del país. La mitad. El resto no tiene nada. El resto no tiene, pero nosotros también sabemos de que en realidad solo son 2 estados que tienen mecanismos que realmente están funcionando a un nivel mínimo necesario. ¿Que son cuáles? Veracruz y la Ciudad de México. El Estado de México acaba de empezar con un mecanismo que ha sido modelado por el ejemplo del mecanismo de acá de la Ciudad de México, y algunos estados como que hicieron más o menos un intento, pero vemos por ejemplo el caso de, ya mencionó Pedro, ¿no? El caso de Lourdes Maldonado. Baja California tiene un mecanismo, el mecanismo se acercó a Lourdes Maldonado dijo que no sentía que estaba en mucho peligro, aunque había muchos indicios que sí, y el mecanismo del Estado de Baja California de forma proactiva no tomó ninguna otra medida. Se lavó las manos y dijo, bueno, no nos dijo nada, y nada más semanas después fue asesinado. Entonces, en la mayor parte del mundo, y más que nada aquí en América Latina, vemos el ejemplo de los mecanismos estatales en México replicados y a nivel nacional. O sea, los mecanismos en su gran mayoría no están funcionando como debería, no en México, no en América Latina, no en el mundo. Déjenme llevar la reflexión a los medios. Porque a veces pensamos que esto está dirigido de forma individual contra un profesional de la información. Y hay medios que con madurez y responsabilidad asumen una serie de cosas para proteger a su gente, pero otros que no. ¿Tienen ustedes una evaluación, una medición, un análisis respecto al comportamiento, el medio como empresa informativa que toma medidas o no para proteger a su gente? ¿Qué pueden decir de esto? Creo que no hay un análisis más cuantitativo, pero sí hemos identificado patrones y de hecho, por ejemplo, un tema que es muy claro es el tema mismo de la precariedad, ¿no? O sea, el tema de un salario periodista en México, por más que se nos diga desde presidencia que todos, ¿no?, que ganan fortuna, sí, ¿no? sí. En realidad es que estamos hablando de que la prensa en México, por lo general, muchas veces tiene que tener más de un trabajo, tiene que tener muchos espacios trabajar en varias cosas, o ser multimedia. No solo periodista, ya sé, o periodista de varios medios, o tener otro tipo de trabajo. Sí, docencia, clases. Cuando llega la violencia en periodista, todo recae sobre el reportero o la reportera. Y esto particularmente pasa también en las entidades federativas, y donde estamos hablando, por ejemplo, si el riesgo que hubo, por ejemplo, como un caso como Carlos Loret, ¿qué riesgo pueden tener periodistas locales que no tienen ningún otro tipo de protección, cuyos medios son, ya sea por incapacidad o por falta de una intención verdadera de proteger a sus propios equipos y de responsabilizarse de lo que les toca? Porque, ojo, la regla es el Estado debe de proteger, ¿no? No hay que perder el ojo de que son nuestros gobernantes que nos deben de proteger, pero ante las circunstancias, ¿qué deben de hacer los medios, ¿no? Y los medios también tienen que generar procesos de capacitación interna, deben de generar procesos, ¿no?, de autocuidado, deben de generar procesos también de, bueno, si te ocurre algo, ¿cómo yo como medio, como empresa te puedo
¿Eso qué tanto sucede, Pedro? ¿Es real? ¿No es real? No, en realidad, vaya, diríamos que yo vi hace, por ejemplo, pero... una década de algunos medios en el norte que tomaban la decisión de que las notas o las investigaciones no fueran publicadas con nombres, sino que las firmara la redacción, claro, como para proteger la identidad. Claro. O otros elementos donde los mismos medios hacían intercambio de periodistas y te digo, pues te mando de Sinaloa allá a Tlaxcala a mi reportero para que esté una temporada y esté fuera del foco de presión y mándame tú uno. Yo vi eso hace 10 años. Quiero preguntarme si eso está vigente, pero tú dirías que en términos reales no funciona, ¿no, Pedro? Hay medidas creativas y sí, no lo vamos a decir. Hay medios que seguramente lo hacen de mejor forma, pero la regla general, pues ve que no hay un tema de protección. Hay un escenario que vemos muy seguido en México, y yo creo que sigue mucho lo que comenta Pedro, es que en el momento de hacer la cobertura, por ejemplo, de la Nota Roja, lo que vemos con muchos periodistas, más que nada por medios un poco más pequeños, locales, es que los periodistas de a pie que andan en la calle, que andan reporteando sobre hechos violentos, experimentan muchísima presión por parte de sus medios de comunicación. Tienen que sacar 5, 6, 7, 8 fotos al día, 2, 3, 4 notas. Y el problema es que con la precariedad que mencionó Pedro, si tú dependes de una cuota de notas que tienes que publicar en una entidad como, por ejemplo, Acapulco, ¿no? Que es una ciudad donde esa situación está muy presente, y sientes la presión de publicar y de producir notas, en ese momento la cuestión económica prevalece sobre la cuestión de seguridad. Y como los medios no tienen protocolos para poder garantizar la seguridad de sus reporteros, vemos que la propia presión editorial es lo que a muchos reporteros, en el caso particular de la Nota Roja, los pone en peligro. Y claro, un medio de comunicación después puede decir, ay, ¿sabe qué? O sea, vamos a platicar con el mecanismo, vamos a platicar con las organizaciones, vamos a denunciar públicamente, pero yo creo que todavía hay mucho terreno por ganar si los propios medios de comunicación vayan analizando la presión que experimentan muchos periodistas que cubren la nota política, que cubren la fuente de la Nota Roja, para ver si podrían generar situaciones que son un poquito menos riesgosas, porque realmente son periodistas que corren tras las noticias, y quien corre no tiene tiempo para pensar sobre su seguridad. Y a veces me parece, el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Sí. Por eso las amenazas difícilmente llegan. Hay casos, el semanario Z en Tijuana, algunos casos históricos, pero generalmente la amenaza no llega a los editores, no llega a los jefes de sección, llega al reportero, que es pues el eslabón más débil. Se nos está acabando el tiempo y quisiera pedirles conclusiones, porque es un debate que podría extenderse muchísimo, pero ¿qué recomendaciones? Ustedes son organizaciones que monitorean esto todo el tiempo y detectan los problemas que ya han señalado. ¿Qué hacer? ¿Tenemos solución o estamos condenados? No, sí lo hay, y creo que el camino está planteado, ¿no? Por un lado, todos los años en todos nuestros informes siempre ponemos recomendaciones a todas las entidades que puedan llevar, ¿no? Desde el Ejecutivo al Legislativo, ¿no? Y hay varios temas que tratar. En el tema del Estado, ¿no? El Estado mexicano como tal tiene que reaccionar en este sentido con políticas públicas preventivas, integrales, que lleven verdaderamente a una opción de prevención. Se tiene que trabajar las fiscalías con los temas de la investigación, la aplicación de los protocolos homologados de libertad de expresión, y generar precisamente también una cooperación en cuanto a medidas de protección con las entidades como el mecanismo. El mecanismo sí hay que seguir reforzándolo, pero el mecanismo no puede ser nada más la única entidad a cargo de la prensa. Es decir, hay una corresponsabilidad a nivel estatal, a nivel municipal, claro, donde tienen que generar también medidas de protección, que no necesariamente es nada más reacción, sino cómo yo me capacito como autoridad sobre mis responsabilidades para proteger a periodistas. Claro. Nosotros publicamos hace unas semanas, junto con la organización Amnistía Internacional, precisamente un informe. Se trataba del mecanismo, pero se encuentran algunas recomendaciones que van mucho más allá del mecanismo. Yo creo que sería un error, como menciona Pedro, ¿no? Enfocarse nada más en el mecanismo, porque el mecanismo es una medida, por lo general, a posteriori, no es preventiva. Entonces, lo que el gobierno mexicano debe hacer es generar políticas públicas que son más holísticas, que son más integrales. Quiere decir,
involucrar a las fiscalías, mejorar las prácticas de las policías, cambiar la cultura política también en las expresiones de los propios servidores públicos, porque creo que lo que está haciendo el presidente López Obrador cada día no es que necesariamente es una agresión directa contra periodistas en el sentido físico, pero genera un ámbito donde la seguridad de los periodistas está en riesgo, termina siendo completamente irrelevante porque politizado. Entonces, el clima, la atmósfera que decíamos, ¿no? Totalmente, sí. En fin, hemos llegado al final. Yo les quiero agradecer mucho que hayan compartido este panorama. Como decía al principio, pues no es alentador, ¿no? Al contrario, es una cosa que a México debiera darnos profunda vergüenza, ¿no? Pienso en las autoridades y en esta retórica continua de decir, no, aquí se les respeta, aquí hay libertad, todo el mundo puede decir lo que quiera. Pues eso no es coherente con el número de desaparecidos y con el número de muertos. Y como acabas de decir con mucha precisión, y me parece muy importante porque también tenemos esta obsesión de que esto viene de atrás, lo hemos escuchado, y sí, es un problema que tiene 20 años, 25 años, pero que no se ha corregido. Al contrario, en algunos casos se ha agudizado. Pedro, te agradezco profundamente tu presencia aquí. Muy buenas noches. Estaremos, Jan, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, aquí está el panorama de la situación real del ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión en México, con estos riesgos y con estos graves daños a la vida y al ejercicio profesional de muchos colegas. Gracias. Muy buenas noches.